¿Qué acontecimiento de tu vida te ha dejado una huella imborrable en ti para el resto de tus días? En mi 16º cumpleaños, la chica con la que había estado saliendo durante 1 año y 3 de sus amigas me llamaron al mediodía para desearme feliz cumpleaños y cantarme. Ella mencionó que estaban a punto de salir de su casa para recogerme. Vivo en un pequeño pueblo de Mississippi, así que nada está cerca. Ella reside en el lado opuesto del condado, por lo que el trayecto es de al menos 15 minutos. En aquel entonces no había teléfonos móviles y no había forma de saber dónde se encontraba alguien. Pasaron 2 horas y aún no llegaban. Llamé a su casa en múltiples ocasiones, pues la preocupación había comenzado a instalarse en mí. La identificación de llamadas había salido recientemente y teníamos una pequeña caja que te indicaba el número y el nombre de la persona que llamaba. De repente, el teléfono sonó y apareció el nombre de Servicios de Emergencia del Norte de Mississippi. Lo contesté y era su padre. Me explicó que habían tenido un grave accidente y que ella estaba en el hospital de Tupelo, necesitaba ir allí sin falta. Me informó que ambas piernas de ella estaban fracturadas, así como su espalda, pero que seguía con vida. Pensé que, aunque era algo terrible, con el tiempo podría volver a caminar. De alguna manera, superaríamos esto. En ese momento, tenía un Mazda RX-7 del 85 y no sé cómo no explotó a la velocidad que conduje hacia el hospital. Tan pronto como entré a la institución, oí a su padre gritar mi nombre y supe de inmediato que todo había terminado. Nunca en mi vida había escuchado a un hombre maduro llorar de tal manera. Entré en la habitación y la escena era absolutamente terrible. No me informó que, aunque ella estaba viva, la única razón por la que continuaba así era gracias a una máquina. Participé en reuniones familiares con los doctores, quienes explicaron que no había nada que pudieran hacer debido al trauma cerebral. Se tomó la decisión de desconectarla de la máquina esa misma noche y donar sus órganos. Tuve la oportunidad de sostener su mano y sentir cómo se escapaba la vida de ella. Ahora tengo 47 años y he estado casado durante 27, pero aún la recuerdo con frecuencia. Mi esposa recibió un trasplante de hígado aproximadamente 1 año antes de conocernos, así que estaba muy involucrada en el ámbito de la donación de órganos. Gracias a eso, tuve la oportunidad de conocer a la mujer que recibió el corazón de mi novia y sentirlo latir nuevamente. Fue probablemente la experiencia emocional más extraña que he vivido. Lamento haber escrito tanto. Mi madre conoció a un individuo de Egipto a través de Facebook, nos trasladó allí y se casó con él cuando yo tenía 11 años. Resultó ser abusivo y no nos permitía abandonar el apartamento. Mi madre me dio nuestros pasaportes para que los ocultara y los escondí debajo de mi colchón. Él desmanteló el armario de mi habitación mientras los buscaba. Afortunadamente, nunca encontró los pasaportes. Entraba en mi habitación y desconectaba el módem de acceso telefónico de mi ordenador portátil. Lo único que hacía en ese momento era jugar en línea, ya que no tenía otra cosa, cuando tenían peleas acaloradas, de modo que mi madre no pudiera comprar boletos de regreso a casa. Un día, empacamos todas nuestras pertenencias mientras él estaba en el trabajo y regresamos a América. Básicamente, pasé 6 meses atrapada en una habitación en Egipto, sin más actividad que jugar en mi portátil y escuchar cómo se agredían mutuamente. Después de regresar a América, me convertí en una reclusa deprimida con ansiedad social, cuando antes era una niña despreocupada y extrovertida. La situación fue devastadora. A los 17 años, me negué a firmar el contrato de reglas de mi madre. Ella llamó a la policía y me arrestaron en nuestro jardín delantero, descalza, en medio de una tarde veraniega, ante la mirada de todos nuestros vecinos. Posteriormente, fui llevada a la cárcel del condado, donde permanecí detenida hasta que los servicios juveniles llegaron alrededor de la medianoche para trasladarme durante 3 horas al centro de detención juvenil. Al llegar, fui interrogada por estar descalza y tratada como una criminal extrema. Después de lo que pareció ser horas de registro en la institución, finalmente pude acostarme e intentar dormir. Aunque solo logré descansar unos 30 minutos. El día siguiente fue horroroso. Estaba privada de sueño, asustada e incierta sobre lo que me sucedería a continuación. Tras 48 horas, necesitaba ser vista por un juez, así que me trasladaron de nuevo a mi condado, aún descalza, donde comparecí en la corte. Mis padres estaban allí y fui liberada a su cuidado.
El juez me impuso arresto domiciliario por el resto del verano y una libertad condicional formal por un año. Mi madre parecía estar arrepentida por haber llamado a la policía, pero me comentó que había solicitado el arresto domiciliario para mí. Durante mi año de libertad condicional, decidí no regresar a casa después de la escuela un día y, en su lugar, salir con amigos. Bueno, mi madre me denunció nuevamente por violar mi libertad condicional, lo que me llevó de vuelta a la sala del tribunal. Para ese entonces, tenía 18 años y el juez de la corte familiar estaba cansado de mi absurda situación. Mi libertad condicional fue revocada y fui condenada a 5 días en la cárcel del condado una vez finalizado el ciclo escolar de verano. Ahora tengo 32 años y estoy procesando este periodo de mi vida. No sé qué pensar al respecto. Observando a mi esposa después de haber dado a luz a nuestra hija muerta, intenté despertarla acariciando su mejilla y manos, gritando y llorando durante horas para que simplemente reaccionara. Eras joven, puedes intentarlo de nuevo, probablemente las peores palabras que nos dijeron después de eso. Un año y algo después, un hermoso y saludable bebé arcoíris. Pero sí, eso me afectó profundamente durante un tiempo y hace que ser el mejor padre que puedo ser sea infinitamente más gratificante. En enero, mi novia sufrió una disección aórtica mientras estábamos teniendo relaciones íntimas y necesitó una cirugía de emergencia que le salvó la vida. Se le colocaron 6 stents y un bypass. Literalmente, su arteria aórtica colapsó y estaba perdiendo flujo sanguíneo hacia su cerebro, riñones y piernas. El médico de urgencias me dijo que ella habría muerto si no la hubiera llevado al hospital en ese momento. Tenía solo 26 años cuando ocurrió, lo cual es increíblemente joven. Los médicos continuaban preguntándome si había consumido coca, ya que esto solo sucede a personas jóvenes que sufren sobredosis, pero les expliqué que solo habíamos tomado un par de copas y estábamos en pleno acto. Me dijeron que no era mi culpa y que iba a suceder de todos modos. Más tarde descubrimos que tiene un trastorno genético que causa venas delgadas y frágiles. Sumado a su alto nivel de estrés, estaba constantemente en riesgo de que esto ocurriera. Fue la noche y el día más terribles de mi vida. Ver a mi amada, mi novia de la escuela secundaria, acostada en una cama de hospital, llorando y diciendo, "No estoy lista para dejarte". Me partió el corazón. Evitaré los detalles sobre el traslado entre hospitales y la espera por la cirugía. Tras una semana de recuperación en el hospital, finalmente pudo regresar a casa. Tuvo el apoyo de su familia y su mejor amiga, que volaron para ayudarla. Mi padre regresó al estado para visitarla y, por casualidad, tuvo un episodio la primera semana que ella llegó a casa y fue apresurado a urgencias. Tenía una hernia que estaba a punto de romperse. Esto había sucedido anteriormente y los doctores le aconsejaron perder peso antes de la cirugía para evitar el riesgo de septicemia. Sin embargo, esta vez, dijeron que era urgente y que debían operar. Mi padre se negó e insistió en volver al trabajo, convencido de que podría perder unos kilos. Estaba tan frustrado. Mientras todo esto sucedía, mi abuela, con quien crecí y tengo una cercanía especial, no estaba bien, y mi madre, quien vive con ella al otro lado del país, me había estado animando a visitarla porque no sabía cuánto tiempo le quedaba. ¿Qué más podría suceder, verdad? Estaba tratando de equilibrar el tiempo entre mi novia, que se quedaba en casa de sus padres, y luego mi padre antes de que regresara a trabajar fuera del estado, pero la familia y la mejor amiga de mi novia me reprochaban constantemente cuando no estaba con ella. Fue increíblemente estresante intentar equilibrar todo. Estaba con ella en la medida de lo posible. Cambié sus vendajes, la consolaba en noches realmente difíciles. Fue una recuperación complicada para ella. 2 meses después de la cirugía, cuando parecía que se encontraba estable, decidí que era momento de visitar a mi abuela. Mi novia no podía viajar de Georgia a California, debido a sus citas médicas y la necesidad de estar cerca de sus médicos. Ella me reprochó mucho por dejarla. Estaba dividido. Solo deseaba regresar a mi hogar de la infancia y ver a mi abuela, y ahora mi novia actuaba como si la estuviera traicionando. Durante las 2 semanas que estuve ausente, había estado muy fría conmigo por teléfono. Luego volví y todo parecía regresar a la normalidad. Estuve pensando en dejarla porque siento que estoy al límite. Sé que ella pasó por mucho, pero sentía que no entendía que yo también estaba atravesando por esta situación. Hablamos y desde entonces hemos estado bien.
Ahora está saludable y progresivamente se está recuperando. Es un proceso. Estoy profundamente agradecido de que sea fuerte y haya lidiado con tanto sufrimiento, tanto emocional como físico. Además, mi padre está bien ahora. Finalmente se sometió a la cirugía, de manera urgente, un mes más tarde después de un episodio similar. Mi abuela también sigue adelante. Sin embargo, he estado sumido en un pozo de depresión desde entonces, incluso cuando ahora todo parece estar bien. No puedo pensar con claridad y me siento culpable cuando no paso cada minuto con mi novia. Simplemente ya no me siento bien con mucho. He perdido la motivación por mis pasiones. Y me siento tan ansioso durante el delicioso con ella. Ni siquiera puedo masturbarme sin sentirme incómodo y distraído. Compré en secreto pastillas azules, píldoras para la erección, y ella se enteró sin que yo se lo dijera y pensó que la estaba engañando. Finalmente salió el tema y, avergonzado, tuve que explicarle lo deprimido y disfuncional que estaba recientemente, pero hasta entonces, ella no confiaba en mí y eso me devastó. Nuevamente, hablamos y ahora estamos bien y nos hemos reasurando. Solo siento que siempre ha tenido problemas de confianza y eso realmente me pone nervioso. Es difícil sobreponerse a una relación de 12 años, sin importar lo injustamente tratado que me sienta. Ella es, sin duda, mi otra mitad. Sin embargo, todo parece estar bien ahora. Siento que nada se siente real anymore. Mi vida ha cambiado drásticamente este año y no puedo salir de esto. No me siento presente. Solía amar estar rodeado de cualquiera y todos, pero ahora me siento como un aguafiestas por dentro. Solo una cadena de eventos deprimentes. Nunca había compartido todo esto con nadie más que con mi madre, a excepción del dilema de las pastillas. A menudo sueño con huir y convertirme en un holgazán en la playa o algo así. Agradezco a quien haya leído este desordenado desahogo. Durante los últimos 3 o 4 años, he estado cuidando de la salud de mis padres, tanto en lo financiero como en el cuidado de mi tía, quien ha vivido con nosotros toda mi vida y padece un cáncer de pulmón en estadio 4. Me vi obligada a interrumpir mi educación para regresar a casa y ayudar a mi familia de diversas maneras, lo cual fue difícil en sí mismo, ya que deseaba continuar con mis estudios y retribuirles el esfuerzo que han invertido como una familia amorosa. Me siento muy afortunada y lo reconozco fácilmente. El pasado julio, en mi cocina, mi padre se desplomó justo cuando iba a dormir antes del trabajo. Nunca olvidaré los gritos de mi madre llamándome y yo corriendo hacia la habitación, encontrándolo en el suelo, con los ojos en blanco y su cuerpo gelándose. Llamé al 911 y comencé a realizar maniobras de resucitación cardiopulmonar, RCP, hasta que llegaron los agentes. Estaba certificada en RCP y llevé a cabo todo lo que había aprendido. Lo miraba directamente mientras se iba. Partió antes de que llegaran los policías, y cuando finalmente llegaron, le administraron una descarga eléctrica. No abandoné la habitación porque estaba convencida de que había hecho lo suficiente para intentar salvarlo. Observé cómo su cuerpo, que ya había intentado salvar, se sacudía varias veces por la descarga, pero no mostró ningún signo de vida después de eso. Estos últimos años han transformado mi perspectiva sobre la vida. Sé que soy joven y debería esforzarme por construir mi futuro, pero me he centrado tanto en ayudar a los demás que he renunciado a mí misma. Los eventos relacionados con su fallecimiento están grabados en mi mente. Ha sido desgarrador seguir adelante. Trabajo a tiempo completo y he estado laborando para convertirme en enfermera en mi colegio comunitario, el cual es reconocido por tener un buen programa en mi estado. Sin embargo, nada puede alejarme de ese evento y de los difíciles años que han transcurrido. No hace tanto tiempo, mi padre siempre fue el ideal estándar de una persona fuerte. Con una estatura de 1,95 metros y aproximadamente 108 kilos, era difícil de pasar por alto. Sin embargo, su bondad, generosidad, memorabilidad y comportamiento sereno eran inquebrantables. Incluso tras el diagnóstico de cáncer que solo ocurre una vez en 1.000.000, continuó siendo el mismo de siempre. Entre las visitas al hospital, rodeado de pantallas para las resonancias magnéticas y sesiones de radioterapia, jamás pareció debilitarse. Mis padres se habían mudado de mi hogar y de mi ciudad natal años antes, por lo que no podía ver a mi padre con frecuencia. La última vez que vino a la costa, empecé a notar las grietas que se formaban. Ya no podía caminar con facilidad y tenía problemas en el baño,
siempre fue demasiado franco al hablarme sobre cosas así. El clásico padre, la última vez que lo vi fue en su propia costa. Tuve la alegría de comunicarle que mi ahora esposo y yo estábamos comprometidos. Pero durante ese viaje, vi a uno de mis héroes parecer verdaderamente débil. Se empeñó en intentar mantenerse en pie y caminar tanto como fuera posible, a pesar de su diagnóstico y estado debilitado. Un día, varios de nosotros en la habitación lo ayudamos a levantarse y, de inmediato, cayó hacia atrás y dijo: «Me estoy muriendo». Partió mi corazón en 1000 pedazos, y aún me duele hasta el día de hoy. Presenciar a alguien a quien amas y admiras enfrentarse a la mortalidad es algo casi indescriptible. Mi padre ha partido desde hace poco más de 3 años, pero ese es un momento que desearía poder borrar de mi mente. Tenía 16 años y era Nochebuena. Mi tía se fue a la cama y su novio, que estaba en sus 20s, se quedó despierto conmigo. Todos manteníamos una excelente relación. Me compraron alcohol, me embriagué, era fácil en aquel entonces, era una niña. Estuvimos conversando y le pregunté si alguna vez le había sido infiel a mi tía. Él asintió, confesando que lo había hecho con una chica en Italia. Luego me preguntó si podía besarme. Asentí con la cabeza, sin comprender del todo que podría haber dicho que no. Así que nos besamos. Esta situación se prolongó durante unos meses, enfrentaba serios problemas familiares y no podía volver a casa con mis abusivos abuelos, así que me quedaba con mi tía. Sentía que no podía rechazarlo. Si lo hacía, terminaría en la calle. Me besaba cuando podía y regresaba temprano a casa para pasar tiempo conmigo. Hubo una noche en la que volvió temprano de jugar al billar y quiso tener relaciones íntimas. Yo me negué insistentemente. Él dijo: «Entonces, ¿por qué estás aquí?». Así que recogí mis cosas y me fui con mi entonces novio. Nadie se enteró, sobre la chica en Italia, hasta que le conté a la amiga de mi tía que él había confesado haberle sido infiel. Le pedí que no se lo dijera a mi tía, asegurándole que lo haría yo misma. Por supuesto, ella se lo contó y mi tía no lo creyó. Dijo que yo mentía. Esto arruinó nuestra relación por completo. Lo peor de todo es que, aunque él haya mentido sobre la chica de Italia, aún así hizo aquellas cosas conmigo. Nunca lo ha admitido. Desde entonces, he sido tratada como una oveja negra. Ella no quiere tener nada que ver conmigo. Esto me hace pensar que quizás ella sabe lo que sucedió y se siente culpable por no haberme protegido. No se ignora ni se odia a alguien durante más de 15 años por algo así. Sé que lo que hice estuvo mal. Ahora tengo 33 años y no comprendía las cosas como las entiendo ahora. Fui manipulada por hombres mayores durante años, pensaba que era normal. No entendía la lealtad ni la diferencia entre el bien y el mal. Nunca se me enseñó y fui testigo de abusos, soportando un sinnúmero de situaciones abusivas. Es mi mayor arrepentimiento. Mi madre se había casado con su cuarto esposo cuando yo tenía 11 años. Todo era bastante lamentable. Tuvieron intensas peleas en las que mi madre me gritaba que llamara a la policía. Mi padrastro siempre decía: «Si llamas a la policía, haré que valga la pena ir a la cárcel». Nunca evitó que ella gritara: «Llama a la policía». Pero ni mi hermano ni yo lo hicimos, ya que ambos eran crueles a la hora de pelear, y estábamos convencidos de que terminaríamos en el sistema una vez que los dos fueran a prisión. Después de aproximadamente 6 años de estas confrontaciones, me desperté una mañana con la habitual lucha, el sonido de cristales rompiéndose y gritos. Pero entonces me di cuenta de que no era mi madre quien gritaba: «Llama a la policía», sino mi padrastro. Los vecinos oyeron sus gritos y decidieron llamar. Ese día él terminó siendo llevado con un acompañamiento policial hacia el hospital. Le pusieron una placa de metal en la cara. Aún están casados más de 10 años después, y tras años de terapia, uno jamás podría imaginar que alguna vez se hicieron tales atrocidades el uno al otro. Sin embargo, a veces miro a mi padrastro y aquel día se reproduce en mi mente una y otra vez. Realmente se aman, y no creo que ella haya querido lastimarlo tan gravemente, pero es increíble lo que vivimos y lo que tuvo que suceder para que buscaran ayuda. Es asombroso lo que mi mente intentó convencerme de que era normal y no abuso. Podría escribir un libro, así que optaré por relatar uno de los momentos más terribles que viví. En aquel tiempo, mi hermano y yo convivíamos con nuestros padres, quienes eran abusivos, tanto entre ellos como hacia nosotros.
Mi madre estaba embarazada y un día comenzaron a discutir. De repente, mi padre la lanzó al suelo y la estaba estrangulando. Nos asustamos enormemente, yo tendría aproximadamente 10 años. Afortunadamente, vivíamos justo al lado de la casa de un familiar, así que corrimos allí para pedir ayuda, y ellos lograron separarlos. No puedo recordar muchos más detalles. Ambos terminaron en la cárcel por un tiempo, no recuerdo su arresto. Tras conseguir la asistencia de mis familiares, lo siguiente que recuerdo es que mi abuela vino a recogernos, y como mencioné, ella estaba embarazada. Mi hermano nació, pero falleció debido a lo que creo que fue falta de oxígeno, y no quiero entrar en detalles sobre cómo me enteré de eso, ya que ya estoy llorando. Ahora tengo un tatuaje conmemorativo en su honor. Años atrás, cuando tenía aproximadamente 19 años, organiqué con acento agudo una gran y espectacular fiesta de Halloween. Vivía en una extensión de terreno lo suficientemente amplia como para albergar a más de 100 personas. Varias hogueras, barriles de cerveza, y todo lo que conlleva una celebración de tal magnitud. Contaba con acres de terreno para divertirnos, pero en la parte trasera de la propiedad había un viejo y decrépito árbol artificial que era un verdadero accidente en potencia. Clavos sobresaliendo de madera desigual y en descomposición. Me aseguré de advertir a todos los presentes que permanecieran alejados de él. Hacia el final de la noche, ya en la madrugada, estaba recogiendo a los rezagados, y mi novia quiso contemplar el amanecer. Le dije que la encontraría en el lado este de la propiedad después de acomodar a un amigo. 5 minutos después, la encontré dormida en el extremo sur de la propiedad. Había sido un día largo, así que supuse que simplemente se había quedado dormida esperando la salida del sol. Con la ayuda de un amigo, la trasladé al interior, al sofá, y todos nos fuimos a dormir. Al despertar por la mañana, la encontré muerta a mi lado. Se hizo evidente que había caído del árbol artificial, a unos 9 metros de altura. Se había lacerado el hígado y había sangre en su cerebro. Nunca me he perdonado por haber llevado su cuerpo, que sangraba internamente, y dormir junto a él cuando debí haberle brindado ayuda. No supimos lo que había sucedido hasta que encontramos su teléfono en el borde superior de la casa del árbol. Más tarde me dijeron que incluso si la hubiera visto caer, sus lesiones habrían sido mortales de todos modos. Aún así, desde entonces soy un cascarón vacío y tengo miedo de acercarme a alguien de manera íntima. Es extraño, pero al igual que otros, vi cómo mi padrastro fue consumido por completo por el cáncer, y de manera rápida. Fue extremadamente abusivo durante mi infancia, pero nunca le habría deseado lo que le ocurrió. Para cuando falleció, estaba horriblemente desfigurado. Parecía sacado de una película de terror. Tenía un tumor en el cuello que creció rápidamente y rompió la piel, dejándolo incapaz de hablar y con la mitad de su rostro paralizado. Luego comenzó un tratamiento que empezó a destruir ese tumor, dejando un agujero que expuso su mandíbula. Había filtraciones y un hedor insoportable. Supongo que en algún momento hizo metástasis, y un día despertó incapaz de mantenerse en pie, convirtiéndose en paciente de parálisis tras la extirpación de ese tumor. A pesar del tratamiento, un tumor se enredó alrededor de sus órganos y de su cerebro. Un día llegué para llevarlo a la terapia y lo encontré fumando un cigarrillo. Supe que había tirado la toalla. Para cuando falleció, varios mini tumores habían crecido alrededor de su herida en el cuello y un sinfín de lunares negros aparecieron en su cuerpo. Hubo un par de cosas que no mencionaré relacionadas con sus genitales. Han pasado 10 años y sigo en estado de shock. Es un sentimiento muy contradictorio también. Aún deseo que no hubiera tenido que pasar por todo eso. ¿Te gustó el video? Regálanos un me gusta, deja tu comentario y suscríbete para que así no te pierdas de los nuevos videos que subimos todos los días.